Hola, mi nombre es Fania Acuña y junto con mi compañera Eliana Escudero le hablaremos sobre nuestro ensayo titulado El Triángulo de la Violencia. Iniciamos remontándonos al inicio de la humanidad, en el cual el control del territorio y el mando dentro de las actividades socioeconómicas y en general eran razón de conflicto entre las primeras poblaciones y que analizándolas con la actualidad se siguen presentando, entendiendo que el origen de la violencia radica en las ideologías de cada individuo, que se basa en sus creencias, tradiciones y costumbres. Tomamos el concepto que nos regala la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia y define la violencia como el uso intencional de las fuerzas físicas contra una persona o un grupo. Haciendo una analogía con lo que dice Galtung, ya que nos permite ver que aparte de la violencia física o directa, existen otras dos que causan el mismo daño en la sociedad, como lo son la violencia estructural y cultural. Tomamos el concepto de Galtung sobre la violencia cultural, que lo define como aquella que se expresa desde la infinidad de medios como símbolos y que cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren, entendiendo que este tipo de violencia reside desde el momento desde que nosotros nacemos hasta que nos convertimos en adultos, debido a la información y la educación que recibimos durante este tiempo. En la actualidad vivimos inmersos en la violencia constante desde todos los ámbitos de la vida. Un ejemplo claro de esto es la violencia de género, que se da por costumbre y por tradición dentro de nuestra sociedad. Y por su parte, la violencia estructural origina aquello que no permite que las necesidades básicas de los seres humanos puedan satisfacerse, pero esta es más complicada de reconocer, debido a que no existe un actor claro ni visible de que se puede reconocer como propiciador de esta. Para Galtung, este tipo de violencia se construye desde el poder desigual. Llevándolo a nuestro contexto colombiano, no todas las personas contamos con las mismas oportunidades de estudio, de salud, y la distribución de la riqueza del país no es para nada justa, y mucho menos dentro de las comunidades que se ven más vulneradas. Y Galtung engloba este tipo de violencia en la palabra injusticia, igual que lo que vivimos aquí en Colombia. Hola, mi nombre es Eliana Escudero y dando continuidad a lo expresado anteriormente por mi compañera Fania Acuña respecto a nuestro ensayo titulado El Triángulo de la Violencia, considero importante hacer mención de un ejemplo claro que se ve reflejado en diferentes generaciones y que de algún modo, ya sea directa o indirectamente, hemos presenciado en algún momento. Se trata de que los menores de edad muchas veces no son tenidos en cuenta debido a que dentro de las opciones o metodologías de enseñanza y de formación se basan con un autoritarismo donde los niños se deben ceñir estrictamente a lo que dicen los adultos, y lo cual muchas veces causa efectos negativos tales como limitar la libertad de pensamiento, las represiones en el desenvolvimiento de su personalidad, se da una mezcla entre lo que es la violencia con la estructura y se distorsiona un poco el fin y el objetivo de guiar a los menores de edad cuando se imparte mucha autoridad. Como mecanismo para que prevalezca en la introducción de los adultos hacia los niños sin que se pierda o se omita la libertad de pensamiento de los mismos y se cumpla con el objetivo de educarlos con costumbres y valores que le garanticen un buen futuro, es tener claro que la violencia no es ninguna opción bajo ninguna circunstancia, que mediante el diálogo es posible lograr grandes cosas y destacar la importancia de que los niños logren identificar y no aplicar ningún efecto de la violencia. Actualmente vivimos inmersos en una violencia constante, donde en la mayoría de los ámbitos de la vida se da algo de violencia, ya sea porque su origen se dio mediante costumbres, tradiciones o simplemente porque surgió un conflicto y con base a ello posteriormente la violencia misma. Uno de los ejemplos más claros que actualmente se ha convertido en una problemática social que finalmente nos concierne a todos es la violencia de género. Para concluir este análisis plasmado en nuestro ensayo titulado El Triángulo de la Violencia y delimitando la importancia del mismo, resumo los tres importantes componentes que se tuvieron en cuenta basándonos en la teoría de Joan Galtung. Primera teoría, la violencia estructural. Es un proceso coyuntural en el que se da lugar toda denominación del origen económico. Esto consiste en que el poder homogénico reside en el hombre y la estructura de poder viene condicionada por su sexo. Por segundo tenemos lo que es la violencia cultural. En ella reside la información que recibimos desde pequeños que se diferencia del ser hombre o mujer. Las características que nos transmiten tienen diferentes factores, dándoles unos valores a los hombres y otros a las mujeres que deben seguir y demostrar para entrar dentro del estereotipo de la sociedad marca.
El tercero sería la violencia directa. Según Galtung, suele ser esporádica, pero en el caso de las mujeres son situaciones que viven diariamente. Podemos encontrar aquí el acoso, el desprecio, la necesidad de bienestar o la imposición de un modelo estereotipado, como la depilación o el comportamiento adecuado de una mujer. También entra dentro de la violencia directa la necesidad de supervivencia o el maltrato por el mero hecho de ser mujeres. Gracias.